Empresario, político independiente, doctor en economía, Sebastián Piñera gobernó Chile en dos periodos, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022. Me acompaña esta noche Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores de Chile, de marzo de 2018 a junio de 2019, escritor también, ministro de Cultura. Gracias por estar con nosotros y quiero retomar una reflexión que entregó Roberto en su cuenta de la red social X cuando dice: se nos fue Sebastián Piñera en una etapa aciaga de su historia cuando más se le necesita. ¿A qué se refiere? Bienvenido. Sí, buenas noches, Gabriela. Me refiero a que el país está atravesando una situación compleja en distintos ámbitos, en el ámbito de la inmigración, en el ámbito de la delincuencia, de la inseguridad, en el ámbito también económico, y con una polarización inquietante. Y en este sentido, el aporte del presidente Piñera era crucial, por cuanto era un gran articulador del sector conservador en Chile y también del centro. Y yo creo que en estos momentos también difíciles para el presidente actual, el presidente Boric, la voz de los expresidentes es muy importante. Y en este marco es que yo entiendo la situación. Pero quiero decir y subrayar en primer lugar el dolor y la conmoción que se ha expresado en el país y desde distintos sectores, también desde los partidos oficialistas y también desde luego de todo el arco del centro y de los partidos conservadores. Y el reconocimiento de Sebastián Piñera desde esas otras voces, desde esos arcos políticos distintos, como un demócrata, también lo destacamos en las últimas horas. Es importante destacar eso porque el presidente Piñera tempranamente se manifestó en contra de la alternativa que estaba ofreciendo el ex dictador Augusto Pinochet para Chile, de continuar en el poder. Él, en el plebiscito de 1988, se manifestó públicamente en contra y llamó a votar en contra, y ese fue un momento muy importante para él también para proyectarse políticamente. Era un demócrata convencido, un hombre que practicaba la tolerancia, un hombre que defendía muy bien sus ideas, con una tremenda inteligencia, muy capacitado en distintos ámbitos, también en el ámbito de las relaciones internacionales y desde luego en la economía, pero un hombre que siempre buscaba los acuerdos, los consensos. Y debido a eso, creo yo, llegó en dos oportunidades a la presidencia en Chile. Y no olvidemos que desde 1958, que en Chile no había un presidente de derecha. Es el presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno, desde luego el primer gobernante conservador o de derecha que llega a la moneda en nuestro país. Los ecos de su legado incluyen, por supuesto, esta articulación también de otros países para ser incluidos, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico. ¿Cómo lo recuerda dentro de aquellos años de gobierno cuando estaba usted como parte de su gabinete? Bueno, el presidente Piñera fue una persona que cuando ejercía el cargo de presidente de la República se entregaba al 100%, al 1000%, diría yo, a sus funciones presidenciales. Un hombre incansable, un hombre dedicado permanentemente a las actividades, muy informado y buscando permanentemente información desde los ministros, desde sus colaboradores más directos. Quería estar al tanto y estaba al tanto, con mucho conocimiento de causa, de la actividad de cada uno de sus ministros. Al mismo tiempo, de ser un hombre muy exigente, yo lo considero que fue un maestro. Nos enseñó muchas cosas, entre otras cosas la perseverancia, la disciplina, la responsabilidad. El presidente Piñera siempre subrayó que nosotros estábamos allí para cumplir una función que debía beneficiar a la patria y que debíamos ser muy responsables con el uso de los recursos fiscales y fundamentalmente ser austeros y ser dedicados a la actividad. Y él era un ejemplo en esto. Y atravesó momentos muy difíciles, por cierto, a lo largo de sus dos presidencias, que los enfrentó con mucha perseverancia y con mucha dedicación. Para cerrar, Roberto Ampuero, preguntarle, ¿qué va a extrañar de Sebastián Piñera y cuándo fue la última vez que habló con él? Yo hablé, hace muy poco, hace un par de meses estuvo él en una cátedra que yo tengo en la Universidad Finisterra, donde participa
donde ha participado, asistió muy interesado a escuchar a otras figuras que estaban allí también invitadas. En ese momento conversamos largo y quedamos para participar en este año, el año 24, nuevamente en mi cátedra. Lo que voy a extrañar del presidente Piñera es fundamentalmente, yo diría, su capacidad analítica, su inteligencia, su capacidad para estar informado, también su generosidad y al mismo tiempo su capacidad y convicción de que es necesario buscar los consensos en un país, sobre todo cuando está muy dividido. Y en ese marco también, muy importante, creo yo, el mensaje de la tolerancia y de un Chile que mire hacia el futuro, que no se quede estancado en los temas delicados que el país enfrentó, en las divisiones delicadas que enfrentó en el pasado, sino que mirando siempre hacia adelante, buscando alternativas inspiradoras para el país. Gracias por compartirnos sus ideas. Conversábamos con el ex canciller de Chile, Roberto Ampuero. Buenas noches. Buenas noches. Más temprano recogimos la opinión del exministro de Planeación durante el gobierno de Sebastián Piñera, hoy senador Felipe Kast. Aquí parte de lo que nos dijo. Yo creo que fue un hombre que demostró que la defensa de las ideas, de la libertad, de la democracia, del progreso, sí eran posibles llevarlas a cabo en Latinoamérica y que Latinoamérica no tenía por qué estar condenada a la pobreza, que podíamos aspirar a llevar a Chile a ser un país con menos pobreza, con más desarrollo, con más justicia, y todo su talento, que lo tuvo en el mundo privado y por eso tenía el capital acumulado que tenía, encontraba que era muy poco relevante comparado con ayudar a las personas que más lo necesitaban. Y a mí me tocó ser ministro de él justamente, del área de la pobreza, y era un jefe muy exigente, tremendamente exigente, y además muy buen amigo. Después que la vida nos transformó en amigos, amaba a su familia, amaba a su país, y amaba defender las ideas correctas para la libertad del continente. ¿En algún momento le dijo qué le faltó hacer en relación con la cartera que le tocó desarrollar? ¿En alguna confesión de amigos, de colegas? Finalmente él también estudió economía. Yo creo que él siempre se quedó con la frustración de que a veces en la política se peleaba mucho y no se colaboraba tanto. Y a él le hicieron la vida muy difícil después del estallido delictual en Chile en 2019. Él tenía una resiliencia que nadie. Le tocó el terremoto, enfrentó el terremoto. Le tocó rescatar a los mineros, rescató a los mineros. Le tocó el estallido delictual, ahí estuvo. Nunca lo vi bajando los brazos. Era un tipo de una energía y una coherencia tremenda. Y lo más triste, le voy a ser muy sincero, es que hoy día él estaba gozando de los mejores años de su vida. ¿Qué va a extrañar de Sebastián Piñera en su vida? Yo creo que voy a extrañar su amor por los cambios. Era un tipo que nunca a todos nos movilizaba. Era el líder natural de la centro derecha chilena, amigo de todos los expresidentes de otras partes también, siempre una persona muy llana a conversar. Y le voy a confesar, yo asumí de ministro de él cuando yo tenía 32 años. Hoy tengo 46 y era el ministro más joven y siempre me trató con un respeto. Él nunca era una persona que juzgaba a la gente, sino solo por sus intenciones y por su trabajo. Te permitía ser parte de su equipo con mucha confianza. Y cuando yo tuve mis dificultades, era el primero en llamar y en decirte cómo te ayudo. También el ex canciller de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, recordó la capacidad como negociador de Sebastián Piñera. Y yo me quedo principalmente con su talante dialogante y su sentido de Estado, particularmente en política exterior. Cuando yo finalizaba como canciller de Chile durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y estábamos en los procesos de transmisión del mando, ya habiendo sido elegido Sebastián Piñera para su segundo mandato, en un diálogo que tuvimos me pide que yo me quede en su gobierno después de los 11 de marzo, de la inauguración del nuevo gobierno, para colaborar con la defensa de Chile ante la demanda marítima boliviana en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Por cierto, fue una petición que me sorprendió, pero siendo una solicitud de Estado,
no me podía rehusar y acepté. Y de esa manera creo haber sido el único funcionario de la administración de la presidenta Bachelet que sirvió un tiempo hasta los alegatos finales del caso de la demanda marítima boliviana. Y cuando meses más tarde, en octubre, se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia favoreciendo ampliamente a Chile en contra de Bolivia, el presidente Piñera me llamó por teléfono y en un gesto generoso me agradeció y me felicitó por mi contribución a la defensa de los intereses nacionales. Así que mi recuerdo de Piñera es de esa persona dialogante que estuvo del lado de la democracia y los derechos humanos, pese a las sombras, pese a los momentos donde quienes éramos opositores a su gobierno tuvimos serias discrepancias con él. Pero en definitiva era parte de una derecha que buscaba un entendimiento y mirar a un futuro más de mediano y largo plazo que simplemente a la próxima elección. Otro economista, amigo del expresidente Piñera, es Sebastián Edwards, académico en el Anderson School of Management de la Universidad de California en Los Ángeles, execonomista, también jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Y esto nos compartió. Yo creo que lo esencial, el gran legado de Sebastián Piñera es que, ante todo, fue un gran demócrata. Un partidario de la democracia. Hay que recordar, insistir y repetir que él fue parte del movimiento anti-Pinochet y por la restauración de la democracia. Una vez restaurada la democracia, su visión política era más bien de centro-derecha que la de otros personeros, como por ejemplo el expresidente Ricardo Lagos. Pero ante todo, Sebastián Piñera fue un demócrata. Y en los líos que enfrentó en el estallido social del año 2019, buscó siempre, y un poco en contraposición con personas de su propia coalición política, buscó siempre la salida democrática. Y creo que esa va a ser el gran recuerdo que vamos a tener de él. Y creo que la historia va a ir año a año reivindicando su nombre y va a terminar en la lista de los mejores presidentes que ha tenido Chile. Y hasta ahora también un expresidente activo por las causas de la región que tenían que ver con Venezuela, Nicaragua, Cuba. Mira, es muy impresionante revisar las redes sociales. Yo no estoy en las redes sociales, pero tengo habilidad, como todos, de ir a lo que, como se dice en Chile, a sapear, como un sapo, a mirar, ¿no? El mensaje en X de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy impresionante leer eso, como ella dice, no pensábamos en nada de políticas públicas similar o parecido, pero era un demócrata, tenía sentido del humor, era una buena persona, era cariñoso y da condolencias muy sentidas la señora Kirchner. Eso refleja que sí tenía una posición político-ideológica, pero era una buena persona y que tenía mucho respeto por políticos que tenían otras maneras de pensar. ¿Qué vas a extrañar de Sebastián Piñera en tu vida? Mira, era un desafío hablar con él, porque él era muy rápido de mente, pero al mismo tiempo muy curioso. Y cuando yo me reunía con él a solas en su oficina, ya fuese como presidente o como político, él tenía un cuaderno, siempre de tapas rojas, y una regla, y anotaba, y me iba moviendo la regla y tomaba nota de lo que uno decía. Yo a veces pensaba, lo que le estoy diciendo no es tan interesante como para que tomen nota. Estoy repitiendo lo que leí por la mañana en el Financial Times, que también debe haberlo leído él. Pero no era solo que tomara notas cuando hablaba yo, eso hacía siempre. Con quien fuera que hablara, él iba tomando nota, como si fuera un muchacho de escuela. Y absorbía, tenía sus ideas, y como era muy rápido de mente, era un desafío así, jugar como un tenis de mesa de ideas y de política con él, en que tú le pegabas y él te devolvía rápido, y a veces con una curva así que te dejaba paralizado.